Saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que usted esté viendo el video. Hoy yo le voy a hablar un tema que no es directamente de medicina ni sobre el área de la salud. Se trata de un tema que nos atañe a todos los dominicanos y también a todo el que le interese, porque las noticias internacionales no se están dando eco de la situación que está pasando en la República Dominicana con el tema haitiano, pero sí yo sé que a todos los dominicanos nos interesa. Y es el tema de la amenaza que tiene nuestra patria con relación a los vecinos haitianos. Pero se habla de muchos temas, de que barbecue, de que las tropas de Kenia, pero yo soy de la persona que entiendo que cuando usted va a tratar un tema, usted tiene que comenzar desde los inicios del problema para entender el contexto completo. Mi aporte a en esta plataforma para todos los dominicanos es el contexto histórico de lo que está pasando. Yo voy a comenzar a hablar desde un principio cómo se formó la República Haitiana y cómo hemos ido interaccionando desde un principio hasta el día de hoy. Cuántas invasiones hemos tenido de los haitianos en la República Dominicana y qué implica la invasión actual de la que estamos padeciendo. Lo primero es que el video, si yo lo voy a hacer desde un principio hasta el final, va a ser demasiado largo. Entonces yo lo voy a dividir en dos partes. Por eso les recomiendo a los que lo están viendo que se suscriban para que vean la segunda parte, que es muy interesante también. Pues comencemos. En el año 1492 llegó Cristóbal Colón a las Américas, lo que todo el mundo sabe y conoce como el descubrimiento de América. En ese periodo llegó Colón y la isla era una sola, no habían dos países, estaba habitada por los aborígenes, los indios que eran los habitantes primarios de nuestra isla, y Colón hizo su primer asentamiento en la Isabela, que hoy corresponde a la provincia de Puerto Plata. Por diferentes circunstancias, que ahora no es el tema, luego emigraron a la parte sur de la isla, donde encontraron el río Osama, que era un tremendo activo en ese sentido, porque le daba un acceso a las embarcaciones para entrar a lo que en el futuro sería la ciudad de Santo Domingo. A la isla Colón le puso primariamente el nombre de la Hispaniola. ¿Qué sucede? De ahí en adelante, la República Dominicana se convirtió en el punto de partida de toda la colonización de América. La República Dominicana fue el primer país, el primer territorio o la primera colonia española desde donde salió todo para el resto de América. Le voy a poner un ejemplo. Las primeras gallinas que llegaron a América entraron por la ciudad de Santo Domingo. Las primeras vacas, los primeros caballos, todo lo primero, por eso se le llama hoy en día la ciudad primada de América. Los primeros esclavos negros que trajeron para la producción de la caña de azúcar, que de eso yo hablé en un video anterior. Para los nuevos suscriptores pueden buscar en un video que se llama El asesino silencioso, orígenes y consecuencias, donde yo le explico la historia del azúcar y la producción de la azúcar de caña, cómo comenzó en la República Dominicana. Pues ahí en esa primera colonia de
La Hispaniola, que se llamó la ciudad de Santo Domingo, se pasó del siglo XV, en los años 1492 en adelante, pasamos al siglo XVI, los años 1500, y ya en esos primeros 100 años, correspondiente al siglo XVI, otros países como fueron Francia, Inglaterra y Holanda, también querían repartirse el pastel de la colonización del Nuevo Mundo. Pero ¿qué sucede? España en ese tiempo era una potencia naval y ya habían comenzado hacía un tiempo a recibir grandes riquezas desde América, lo que lo ponía a ellos en una situación por delante de los demás países. Los países, como le dije anteriormente, como Francia, Inglaterra y Holanda, como prácticamente no tenían territorios propios en América, entonces se dedicaron a lo que se llama la piratería. Los piratas son personas que andaban en barcos en el mar, robando, entrando a las colonias ya establecidas, hacer algunos tipos de comercio ilegales, porque generalmente ellos no pagaban impuestos a las colonias establecidas por los españoles, y en este caso específicamente a la colonia de Santo Domingo. Y entonces en ese grupo de piratas estaban, por demás está decirlo, los franceses. Los franceses y los holandeses e ingleses, algunos portugueses también, hacían un comercio irregular básicamente en la isla de la Hispaniola. Y déjeme decirle algo, en esa época, en el siglo XVII, en el siglo XV y antes de eso, no existía el material plástico. El plástico fue una creación del siglo XX, a principios del siglo XX. Por ende, los muebles, muchísimo material, muchísimos utensilios diarios de consumo de la persona se hacían en base a piel de animales. Y el animal que tiene más piel es la vaca, el ganado. ¿Qué sucede? En esa época el cuero de la vaca costaba más que la vaca entera. Y los franceses estaban en busca de ese tipo de materiales porque, como ustedes saben, Europa es un continente que ve las 4 estaciones del año y no es una tierra para la explotación ganadera a gran escala. Y ya para el siglo XVII, en la isla Hispaniola, tenían casi 200 años que habían llevado los primeros ganados, las primeras vacas, que fueron en el segundo viaje de Colón, y por ende había muchísimas vacas allá, por lo tanto había muchísimas pieles. Pero ¿qué sucedió específicamente en el año 1605 en la colonia española radicada en la Hispaniola? Algunas personas quizá conocen lo que fueron las devastaciones de Osorio. Eso fue una orden que dio el rey de España para mudar las poblaciones del norte y el este de la isla, concentrándola específicamente en las inmediaciones del este, Santo Domingo y lo que hoy en día son la provincia de Vallaguana y Monte Plata. Yo hice una investigación el domingo pasado, me tomó aproximadamente 3 a 4 horas, creo que fue,
para hacer una recopilación de los hechos. Y lo pasé en la computadora, lo imprimí y quiero ser bien preciso en cuanto a esa parte de la historia, por lo cual me voy a tomar la libertad de leerlo que tengo aquí en mis apuntes. Dice lo siguiente: históricamente se conoce como las devastaciones de Osorio a la orden del rey de España Felipe III al gobernador de la Española, que en ese tiempo se llamaba Antonio de Osorio, por eso se llaman las devastaciones de Osorio, de despoblar las regiones oeste, centro y norte de la isla para trasladar a sus habitantes a la parte cercana a Santo Domingo. Esto sucedió entre los años 1605 y 1606, como una forma de erradicar el contrabando en esas zonas. Con la población desplazada se fundaron los nuevos municipios de Monte Plata y Vallaguana. Fíjense una cosa: Monte Plata se formó por la fusión de los pobladores de la provincia de Montecristi y Puerto Plata. Y Vallaguana se formó con los pobladores de las provincias en ese tiempo de Vallaja y Yaguana. Pero esas dos provincias, Monte Plata y Vallaguana, todavía existen en la zona periférica a la capital de Santo Domingo. Parte de tan importante llegó a ser el contrabando en la Española, que a los comienzos del siglo XVII la mayor parte de la producción era adquirida por franceses, ingleses, holandeses y en menor medida por los portugueses, los cuales atracaban sus barcos lo más lejos posible de la ciudad de Santo Domingo, donde se asentaba la burocracia real. Esto era una manera de evadir impuestos, y a los pobladores de esa zona también les convenía porque vendían sus mercancías. Básicamente lo que a ellos más les interesaba eran la piel de la vaca, y no tenían que hacer ningún tipo de pago impositivo a las autoridades españolas de esa época. Las zonas periféricas eran el norte, y las zonas preferidas eran el norte y la occidental, con los puertos de Puerto Plata, Montecristi, Vallaja y Yaguana, donde el comercio ilegal llegó a tener un carácter regular y la anuencia y complicidad de las propias autoridades locales. Los propietarios de los hatos ganaderos radicados en el resto de la isla, incluidos los de Santo Domingo, preferían llevar sus reses hasta esas zonas y vender sus cueros a los contrabandistas por un mejor precio. Ahora yo le voy a hacer un paréntesis aquí. Esos piratas compraban los cueros y lo almacenaban en algunos en habitaciones para que no le diera el sol, para que no se mojaran cuando llueve, y se lo llevaban, lo sacaban de ahí ya cuando iban para el barco rumbo a Europa. Usted oye que en la República Dominicana le dicen cueros a las mujeres de la vida alegre o a las prostitutas. Ese nombre viene de ahí, porque los piratas, como eran hombres que andaban en los barcos, no había mujeres, andaban mucho tiempo en el mar, querían mujeres, y entonces la cama de ellos eran los cueros que ellos tenían para llevarse a Europa. Entonces, si vamos para donde los cueros, era porque ahí era que llevaban las mujeres. De ahí viene ese nombre que ustedes saben que solamente en la República Dominicana le dicen así a las mujeres que se dedican a ese trabajo. La corona española consideró que le perjudicaban el contrabando y la penetración cultural y religiosa luterana. Aquí viene un tema importante también. Con la introducción de Biblias protestantes que se verificaron en la banda norte, donde se efectuaban inclusive bautizos protestantes
Y los padrinos, para colmo, eran extranjeros de los mismos piratas que ya tenían amistad y algunos hasta tenían hijos y mujeres en esa zona del país. A los españoles esa penetración cultural no les caía nada bien y por eso decidieron mudar esas poblaciones que estaban en la zona de Puerto Plata, Montecristi, Bayaja y Yaguana a las inmediaciones de la capital. Los franceses aprovecharon las devastaciones y a través de la Compañía de Indias Occidentales se apoderaron de la isla Tortuga en el año 1665. La isla Tortuga es una isla que queda por encima de la costa norte de Haití. Y en la isla, para esa época, establecieron un dominio absoluto, expulsando a los demás grupos de aventureros. Es decir, los franceses expulsaron de la isla a los holandeses, a los ingleses y a los pocos portugueses que habían ahí. Finalmente se convertiría la colonia francesa en Saint-Domingue, lo que hoy en día es Haití. ¿Qué sucede? Ellos primero se establecieron en la isla Tortuga y luego que ya los españoles habían despoblado esa parte de la isla, fue muy fácil cruzar a la isla, prácticamente a la isla española, la isla más grande. Y ahí se fueron asentando sin ningún tipo de oposición por parte de los españoles y con el tiempo España acordó ceder esa parte de la isla a Francia mediante una negociación que ahora no es el tema para eso, pero el tratado se llamó el Tratado de Aranjuez porque se firmó en el año 1777 en la provincia de Aranjuez, en las proximidades de Madrid, España. Luego del Tratado de Aranjuez, las dos partes establecieron unas fronteras que yo le voy a mostrar aquí cómo era la frontera dominicana después del Tratado de Aranjuez y lo que hicieron los españoles después que ya habían delimitado esta parte de Francia, esta parte de España. Todavía no habían ahí poblaciones establecidas. Los españoles promovieron la migración hacia la isla Hispaniola y parte importante o la mayoría de los migrantes que trajeron para poblar esa zona fueron migrantes canarios de las Islas Canarias. Mi familia llegó a la isla Hispaniola en ese grupo de migrantes en el siglo XVIII, en los años 1700, proveniente de las Islas Canarias. Muchos otros apellidos más de origen canario son producto de esa migración que promovió España para repoblar esa zona de la isla. Inclusive, yo estaba viendo un reportaje que la forma de hablar de nosotros, los dominicanos, se parece mucho a la zona de hablar de los canarios. Eso está en YouTube, no me recuerdo cuál es el tema, pero es muy importante saberlo. Porque los canarios, aunque actualmente esa zona pertenece a España, pero ellos no hablan como los españoles de la península ibérica. Ellos hablan muy parecido a nosotros, a los dominicanos, a los cubanos, a los venezolanos, porque también muchos canarios emigraron a Cuba, emigraron a Venezuela, emigraron a otras zonas, a Puerto Rico también. ¿Qué sucede? Yo le quiero hacer un paréntesis aquí. Después de las devastaciones de Osorio, la población se llevó parte del
ganado que tenían y otra parte se quedó salvaje, se reproducían de manera salvaje, digamos como que eso era una selva, esa parte del país, porque no había nadie. La gente se habían mudado a las inmediaciones de Santo Domingo. Y del producto de todas esas vacas que quedaron sin dueño, fue que los franceses encontraban los cueros para llevar a Europa. Dice que eran expertos tiradores porque un cuero valía más si no tenía ninguna perforación en toda su superficie. Entonces los piratas le tiraban a la cabeza al ganado para sacar el cuero íntegro y venderlo en Europa para la producción de muebles, de cartera, de todo lo que usted se puede imaginar que se hace con cuero. Porque en ese tiempo también, debo de explicarle, la producción de tela, de tejidos textiles, no era como hoy en día. Eran textiles de muy baja calidad. Y por ejemplo, hoy en día usted encuentra muebles que están hechos de tela, pero de una tela muy dura y especial, resistente inclusive al agua. Y antes eso no existía, todo era cuero, todo lo que se hacía era de cuero de animal. Y como le dije anteriormente, el animal que tenía más cuero por superficie corporal eran las vacas, el ganado. Y de ahí viene el problema que hoy en día tenemos con Haití, de la sed de buscar recursos como fue el cuero y en algunas otras pequeñas necesidades de la agricultura. Pero entienda usted que un viaje en esa época de Santo Domingo a España o a Francia duraba muchísimo tiempo y prácticamente nada que sea de origen agrícola llegaba vivo allá, a menos que sean granos y cosas así. Pero en ese tiempo no habían plantaciones de granos ni nada en esa zona de la isla. Lo único que buscaban era el cuero de las vacas. Los españoles, con el fin de evitar la extensión del dominio francés en la isla, después que establecieron los límites en el Tratado de Aranjuez, decidieron repoblar de nuevo toda esa zona y fundaron las ciudades de Hincha en el 1704, fundación de San Rafael de la Angostura en 1761, Las Caobas en 1763 y la de San Miguel de Atalaya en 1768. El Tratado de Aranjuez fue firmado en la localidad madrileña de Aranjuez, como le dije anteriormente, por el conde de Florida Blanca a nombre del rey Carlos III de España y por el marqués de Ossún en representación del rey Luis XVI de Francia. Bueno, hasta aquí yo creo que este video está bien, porque si yo ahora entro a la otra parte, vamos a durar aquí más de 1 hora. Y no quiero que el video sea muy largo. Dejamos el video aquí hasta el Tratado de Aranjuez y yo le voy a mostrar cómo era el mapa con el Tratado de Aranjuez y cómo es el mapa hoy en día. Y le voy a dar un adelanto. Del Tratado de Aranjuez, la línea fronteriza, a la línea fronteriza actual, nuestro país perdió el 11% de su territorio. Y ahí viene, en el segundo video, qué pasó, por qué ocurrió eso y qué consecuencia trajo eso
cuando en el 1937 Trujillo, sin ningún derecho de tomar la vida de nadie, promovió una retirada de una población haitiana que insistía en seguir tomando territorio de la República, ya de la República Dominicana, porque éramos un país. Lo que llevó a lo que lamentablemente en la historia se conoce como la masacre del Perejil, que también vamos a hablar de eso en el próximo video. Yo espero que le haya llamado la atención y que le haya satisfecho la curiosidad a algunas personas, y ya en el segundo video vamos a vamos a aterrizar directamente en la situación actual que está viviendo nuestro país. Y yo le voy a dar un avance. Si nosotros los dominicanos no hacemos algo ahora, en este siglo de los primeros 100 años del siglo XXI, nuestra patria va a desaparecer. En menos de 100 años no vamos a estar vivos ninguno de nosotros, ni los que están viendo el video, ni yo, ni quizá los hijos de nosotros estarán viejitos algunos, los nietos tal vez. Dirán o oirán decir, mira, en esa isla antes vivían 2 países, hoy hay un solo que se llama Haití. Y yo le voy a decir por qué en el próximo video. Bueno, yo espero que nos veamos en la segunda entrega y que pasen un feliz resto del día, y será hasta la próxima.